Ya Doug espera estar con nosotros el próximo sábado, así que estaremos allá traduciendo y yo creo que John Ross quizás él todavía no sabe si le va a dar. Es interesante porque hay parejas que una persona le da COVID y la otra persona no le da COVID. ¿Han visto eso? Interesante, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida nuevamente a todos ustedes y la presentación, amor, cuando puedas, el PowerPoint. Feliz sábado también a todas las personas que nos están viendo por medio de las redes sociales, Amazing Facts Latino, Amazing Facts Latino, Descubriendo el Apocalipsis en Facebook y YouTube, y también nos acompañan desde Salvación TV en Puerto Rico, así que también estamos en vivo allá, así que somos un grupo aquí, pero hay cientos y miles de personas que después ven estos temas en todas partes del mundo, para gloria de Él. Así que el diablo trató de utilizar el COVID para poner las cosas más difíciles y Dios lo utilizó para su gloria también, ¿verdad? Porque muchas personas se dieron cuenta de las cosas que estaban pasando y decidieron buscar de Dios. Así que para mí que fue como que un pequeño tiempo, un zarandeo, ¿verdad? Un pequeño zarandeo de lo que va a venir en el futuro. Así que gracias por estar aquí con nosotros. El tema, bueno, esta es la serie Viviendo sin Intercesor. Este tema que voy a presentar con ustedes es como un bono, ¿verdad? Porque el último tema habíamos dicho que era el del pecado original, se nace o se hace. Eso va a ser esta tarde. Vamos a empezar con esa temática. Pero este tema que voy a presentar con ustedes está relacionado con las profecías y es muy, muy, muy importante. Porque vamos a tocar un aspecto de entender la profecía de los 2300 tardes y mañanas. Así que les recuerdo también, si las notas, le pido disculpas, he estado súper mega ocupado en esta última semana. Ando como gallina sin cabeza por ahí. Pero les voy a enviar las notas, ¿verdad? Esto está en la lista de cosas que hacer. Le voy a enviar las notas, solamente le envié las notas mías del primer tema. El primer estudio se lo envié, todavía no hemos terminado con ese primer estudio, ¿verdad? Así que falta mucho. Y recuerden que estamos todos los sábados a las 4 de la tarde, hora de California, con esta serie, YouTube, Facebook, Descubriendo el Apocalipsis, Amazing Facts Latino. Pueden escribir a carlitosmuñoz@gmail.com y ahí pueden recibir el libro Cara a Cara con el Evangelio que estamos estudiando junto con el estudio número 1 y todo lo demás. Así que el tema de hoy se titula Las 70 semanas del fin de la gracia. Y usted entonces se preguntará, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, vamos a estudiar hoy la profecía de tiempo de las 70 semanas y le voy a mostrar a ustedes cómo esta profecía nos ayuda a visualizar lo que va a acontecer en el tiempo del fin. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la bendición, por la oportunidad de estar aquí juntos y ahora que vamos a abrir tu palabra, pedimos que tu Espíritu Santo nos dirija, nos lleve y nos cuide, Padre. Que nos dé el discernimiento y la sabiduría para entender esta profecía y no solamente entender la aplicación de la profecía, sino el aspecto práctico de la profecía y cómo es relevante para nuestras vidas hoy en día. Gracias, Señor, por escucharnos, gracias por tu dirección y tu cuidado y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que, como hemos estado estudiando, ¿verdad? La temática de esta serie que estamos haciendo es sobre la preparación que necesitará el pueblo de Dios para estar en pie cuando Cristo deje de interceder. Ese periodo de tiempo de un año donde la iglesia, el pueblo de Dios estará sin intercesor. Ese mensaje de preparación que necesitamos, ¿verdad? Una preparación especial, una preparación única que nunca se ha visto. Se ha visto con individuos, pero nunca se ha visto con un grupo. Y esa va a ser la experiencia en el fin. Dios dijo, yo voy a tener un pueblo santo y al final va a haber un pueblo santo. Amén. Va a haber un pueblo que le glorifica, un grupo de una iglesia, un movimiento que va a haber en el tiempo del fin. Y como habíamos visto sobre la solemne advertencia del mensaje de los 3 ángeles, número 1, que la iglesia remanente no está preparada por su ignorancia. Número 2, que pronto llegará el fin de la intercesión de Cristo como sumo sacerdote en el santuario celestial. Número 3, que el tiempo de angustia será el peor momento en la historia de la humanidad. Número 4, que la única protección que tendremos en este tiempo de angustia será recibir ¿qué cosa? El sello de Dios. ¿Y cómo recibimos el sello de Dios? El sello de Dios ocurrirá cuando reflejemos plena y perfectamente la imagen o el carácter de Jesús. Amén. Esa es, familia,
lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha mencionado y por el cual tenemos que prepararnos. Mucha gente se asusta, ¿verdad? Y dice, ay, 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 ¿cómo voy a poder hacer? No, olvídese de eso. La promesa es que Dios va a cumplir la obra. Dios la hace, Dios promete. Recuerden que vivir de acuerdo al pacto de Dios es confiar y creer que lo que Dios dice en su palabra se va a cumplir. Y yo voy a vivir de acuerdo a esas promesas, aunque yo no entienda cómo suceden. ¿Usted cree que Israel, cuando Dios le dijo, caminen y váyanse allá, y iban a cruzar el Mar Rojo, miraron el Mar Rojo, miraron el ejército, y Dios le dijo que caminen? Si ellos no hubieran creído y se hubieran quedado parados ahí, ¿qué le hubiera pasado? Mueren, los mata el ejército, ¿verdad? Dios le dijo, caminen, y el mar se abrió. Amén. Cuando Dios le dijo a Noé, Noé, haz un arca que va a llover. Nunca había llovido. ¿Para qué hacer un arca? Pero Noé, en fe, confió en lo que Dios dijo y creyó, aunque fuera o pareciera imposible científicamente o contemporáneamente, porque nunca había pasado así. Familia, así tenemos que caminar nosotros. Confiar en que Dios va a hacer la obra. ¿Cuál es nuestra parte? Caminar en fe. Decir, Señor, yo no sé cómo tú vas a hacer esta obra, pero yo voy a caminar en fe. Yo voy a caminar y yo voy a continuar. Y yo sé que tú vas a cumplir tus promesas porque siempre cumples tus promesas. ¿Cuántos dicen amén por eso? Así que eso es lo que estamos estudiando, esta preparación. Y en esto vamos a estudiar la profecía de las 70 semanas. Ahora, para estudiar la profecía de las 70 semanas, primero tenemos que hacer un fondo. Tenemos que primero establecer una base para esta profecía. Y luego el próximo sábado que tengamos junto aquí, vamos con la profecía de las 70 semanas, vamos a estudiar la profecía de los 2300 años. ¿Amén? ¿Por qué? Porque esas profecías están relacionadas con lo que está ocurriendo en el santuario celestial. Así que tenemos que entenderlas para poder entonces aplicarlas. Así que para empezar, vamos a empezar ¿cuándo fue la primera profecía en la Biblia? ¿Cuál fue la primera profecía en la Biblia? ¿Quién sabe cuál es la primera profecía? Génesis capítulo 3, versículo 15. Génesis 3, 14 y 15, el Señor le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y ¿quién? Y la simiente de ella. Tú le herirás en el talón, pero él ¿qué? Él te aplastará, ¿qué cosa? La cabeza. Entonces Dios le dijo a Satanás, después que Satanás logró hacer que la familia de Dios, hacer que los primeros hijos de Dios, Adán y Eva, o podemos ponerlo así, hacer que la iglesia cayera, porque Adán y Eva eran los primeros dos miembros de la iglesia de Dios. ¿Verdad que sí? Humana. Dios le dijo, ¿tú crees, Satanás, que has vencido? ¿Tú crees que porque hiciste a mis hijos, Adán y Eva, caer, tú crees que por eso que tú has obtenido la victoria? Pero te voy a prometer algo, Satanás. De esta mujer va a salir ¿qué cosa? Una simiente. ¿Y qué va a pasar? Esa simiente que va a salir de ella va a pelear con tu simiente, ¿verdad? A esa simiente que sale de ella, tú le vas a herir ¿en dónde? En el talón o el calcañar. En otras palabras, tú le vas a dar una herida mortal. ¿Pero qué va a pasar? Pero él te ¿qué? Él te va a aplastar la cabeza. Amén. Así que, ¿usted cree que Satanás se tomó eso a la ligera? Oh, no, no, no. Satanás dijo que de esa mujer, de Eva, iba a salir, en otras palabras, un ser humano iba a salir, iba a vencer a Satanás. ¿Verdad? Ahora le hago una pregunta. Esa promesa era solamente, ¿quién es la simiente? ¿Quién es la simiente prometida? Cristo. Y Cristo iba a aplastar la cabeza. Le hago una pregunta. ¿Solamente Cristo era el que iba a obtener la victoria sobre Satanás? Vayan conmigo a Romanos capítulo 16. Romanos capítulo 16. Yo creo que ya les compartí este versículo, pero es que es demasiado sabroso para no volver a leerlo. 16. Romanos capítulo 16. La promesa de la victoria de la simiente sobre la serpiente fue dada a Cristo y es fundada en Cristo, y por medio de Cristo es que viene la victoria. Amén. Pero la victoria en Cristo también es nuestra victoria. Noten Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo los pies de Cristo. Aquí dice que la simiente aplastará la cabeza de la serpiente y así lo iba a destruir, ¿verdad? Pero aquí dice que Satanás será aplastado también bajo nuestros pies. En otras palabras, nosotros también íbamos a ¿qué? Nosotros también íbamos a poder vencer a Satanás. ¿Amén? ¿Por nuestros propios méritos? ¿Por nuestras propias fuerzas? No,
única y exclusivamente por medio de ¿quién? Cristo morando en nosotros. Ahora le hago una pregunta, ¿cómo Satanás nos vence? ¿Cómo Satanás nos vence? Cuando si salgo por la puerta ahí está Satanás con un palo y me mete en la cabeza. ¿Cómo Satanás nos vence? Satanás nos vence cuando estamos en pecado. Nos ha vencido. La tentación no es vencimiento todavía. Él nos vence cuando nos sometemos a la tentación. Porque la tentación no es el problema, ¿verdad? Aquí dice que si Cristo va a vencer a Satanás es porque ¿qué? Porque Cristo ¿qué? No iba a someterse a los deseos de la carne y no iba a pecar. Amén. Y si dice aquí que nosotros también vamos a vencer a Satanás, significa que ¿qué? Que por medio del poder del Espíritu Santo y Cristo morando en nosotros, ¿qué iba a pasar? Que también íbamos a vencer a Satanás, ¿cómo? Venciendo la tentación y el pecado. Por eso Cristo dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, dice, el que venciere, como yo vencí. ¿Cómo venció él? Nunca cedió ante la tentación y el pecado. Esa misma victoria es nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Es lindo. Regresando a la historia, Satanás entonces dice, ay, de esta mujer va a salir ¿qué cosa? Va a salir una simiente que va a vencer. Así que ¿qué hace Satanás? Pues yo tengo que evitar que esa simiente o nazca, o tengo que evitar que esa simiente pueda hacer estas cosas. Así que, ¿cuál es la primera guerra de las simientes? Génesis 3:15 dice que va a haber una guerra entre las simientes. La primera guerra de las simientes, ¿entre quién? Caín y Abel, ¿verdad que sí? Entre Caín y Abel. Entonces, ¿qué dice Satanás? Según Primera de Juan, dice que Caín le pertenecía a Satanás. ¿Han leído eso en Primera de Juan? Caín era de Satanás. Vamos a verlo. Vayan conmigo, por favor. Vamos a verlo. Primera de Juan. Se lo voy a mostrar. La Biblia dice que Caín le pertenecía a Satanás. Vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 12. Primera de Juan, capítulo 3, versículo número 12. ¿Cuántos están gozando? Ay. Candela. Primera de Juan capítulo 3, versículo 12. ¿Están ahí? Noten lo que dice aquí. No como Caín, que era de quién? Del maligno y que mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano ¿qué? Justas. Así que Satanás ve a Caín y Satanás dice, Caín me pertenece a mí. Caín es mío. Caín es que de la simiente de Satanás. ¿Están conmigo? Pero Abel, ¿qué? Abel no me pertenece a mí. Él es justo. Él confía en Dios. Él sigue a Dios. Él es fiel a Dios. Y Satanás mira y dice, ¿será que por medio de este vendrá la simiente? ¿Y qué hace Satanás? ¿Qué hace Satanás? Mató a Caín ¿cómo? Mató a Abel ¿cómo? Por medio de Caín. ¿Por qué fue que Caín mató a Abel? ¿Por qué fue que Caín mató a Abel? Déjame hacer la pregunta de otra manera. ¿Por qué fue que Abel, la ofrenda de Abel fue aceptada y la de Caín no? La ofrenda de Abel, ¿qué fue? Lo que Dios le pidió. La ofrenda de Caín, ¿qué fue? Lo que él quiso dar. Uno, una ofrenda de fe. Esto fue lo que Dios pidió. El otro, una ofrenda de obras. Lo que yo quiero hacer, lo que yo trabajé, lo que yo me fajé haciendo, eso es lo que yo voy a ofrendar. ¿Están viendo la diferencia entre justificación por la fe y justificación por obras? ¿Verdad? Y como él lo vio, Caín se molestó con su hermano. Pero verdaderamente Caín no estaba molesto con Abel. ¿Con quién estaba molesto? Con Dios. Pero no se pudo desquitar con Dios, así que se desquitó ¿con quién? Con su hermano Abel. ¿Están conmigo hasta ahora? Y esto, familia, es la primera guerra de la simiente. Pero noten algo, Apocalipsis nos habla también de dos hermanas, dos mujeres en el tiempo del fin. Una vestida de la justicia de Dios, una queriéndosele fiel a su esposo, a Cristo, y la otra, Babilonia, queriendo estar bebiendo y dando de beber al mundo de su propio vino. Es la misma guerra que se desató desde el principio, es la misma guerra que se está desatando ahora. ¿Están conmigo? Es el mismo asunto, es el mismo problema de siempre. Ahora, viene Dios, Satanás, y ve que Abel está muerto. ¿Y qué dice Satanás? Ya, problema resuelto, ¿verdad? Ya logré el cometido. ¿Pero qué sucedió? ¿Se quedó Dios de brazos cruzados? No, vayan conmigo a Génesis capítulo 5. Génesis capítulo 5.
Vamos a Génesis capítulo 5 a ver qué ocurrió. Génesis capítulo 5, cuando estén ahí digan amén. Amén. Perdón, el 4. Vamos a leer el 4. Génesis 4, versículo número 25. Así que Satanás dice, por aquí era que venía la simiente y ya lo quité. Noten lo que Dios hace ahora. Génesis 4, 25. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz a un hijo y llamó a su hijo ¿qué? Seth, porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Y escuchen bien lo que dice aquí. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. Amén. Así que noten que por medio de Caín se había depravado, ¿verdad? Si usted estudia la genealogía de Caín, las cosas se habían depravado, pero Dios trae a Seth. Y por medio de Seth, ¿qué ocurre? Vuelve a restaurarse el nombre de Dios, amén. Vuelve a tomarse entre los hijos de Adán y Eva. Ahora, la adoración al Dios verdadero por medio de Seth. Familia, se los voy a poner de esta manera. Básicamente, si usted quiere resumir el Viejo Testamento o las Escrituras hebreas en un contexto bien sencillo, el Viejo Testamento es Satanás haciendo todo lo posible para evitar que nazca la simiente prometida, y Dios haciendo todo lo posible, ¿por qué? Por cuidar o proteger que esa simiente nazca. ¿Están conmigo? Por eso usted ve en el Viejo Testamento que pasan unas cosas tremendas, porque Satanás está haciendo todo lo posible por arrancar a Israel, no por Israel, sino ¿por qué? Porque él sabe que Cristo, la simiente, va a venir por medio de ellos. Entonces, ese es el panorama del Viejo Testamento, básicamente. ¿Entienden por qué Dios envió un diluvio? ¿Por qué Dios envió un diluvio? ¿Cuántos justos quedaban en la tierra? Uno, dice. El único justo que quedaba sobre la tierra era Noé. Y Dios dice, espérate un momento, si yo no velo y cuido el linaje por donde va a venir la simiente, no va a poder llegar, se va a corromper todos los seres humanos, nadie me va a honrar, nadie va a ser fiel a mí. Entonces Dios envió un diluvio para proteger la simiente por medio de Noé. ¿Están conmigo? Ese es el asunto. Eso es lo que Dios está mostrando. Y lo podemos ver por medio de toda la Biblia o por medio del Viejo Testamento. Ahora, después de Noé, ¿quién nace? Después de Noé, ¿quién nace? En la historia bíblica, en el panorama bíblico, ¿quién viene después de Noé? Abraham, ¿verdad que sí? Noten lo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 22, versículo... ¿Ustedes ven bien el televisor ahí atrás? ¿Sí? En Génesis capítulo 22, versículos 17 y 18. Dios le dijo a Abraham, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu simiente, como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y ¿tú qué? Tu simiente poseerá las puertas de sus enemigos. Y en tu simiente serán benditas, ¿cuántas? Todas las naciones de la tierra, por cuanto que obedeciste mi voz. Noten, familia, que la simiente, Dios iba a multiplicar, ¿qué cosa? De la simiente. Pero el foco es en la simiente. La simiente. Pregunta, ¿la simiente iba a ser una bendición solamente para los judíos, para los hebreos, para Israel? ¿Para quién iba a ser una bendición? Para todas las naciones. Incluso en Génesis capítulo 12 dice que va a ser una bendición para todas las familias. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de familia. Amén. Por eso me gusta decirle familia a ustedes, porque somos una familia. Dios quiere bendecirnos a todas las familias sobre la tierra. Pregunta, ¿bendijo o no bendijo Cristo a todas las familias de la tierra cuando Él estaba en Jerusalén y sanando a todas las personas? ¿Sí o no? Fue una bendición a todas las familias. Eso fue un pequeño destello, un toquecito de lo que Dios quiere hacer. Así que Dios le dijo a Abraham, de ti saldrá esta simiente, ¿verdad? La misma promesa se lo dijo a Isaac. La misma promesa se lo dijo a Jacob. La misma promesa se lo hizo ¿a quién? A José también, ¿verdad que sí? Tú serás bendición, por medio de ustedes vendrá ¿qué cosa? La simiente. ¿Y qué pasó en la historia? El pueblo de Dios terminó siendo ¿qué? Terminó siendo esclavo, ¿verdad que sí? Terminaron siendo esclavos. Aquí está la historia de cuando José se encuentra con sus enemigos, que se supone que fuera una bendición, pero se supone que fueran a Egipto solamente por un corto periodo de tiempo, ¿verdad? Estar ahí hasta que pasara la hambruna y luego regresar a la tierra prometida. ¿Pero qué pasó? Se pusieron muy cómodos. Se pusieron muy cómodos ¿en dónde? Muy cómodos en Egipto, ¿verdad? Se enamoraron del estilo de vida de Egipto, se enamoraron de la comida de Egipto, se enamoraron de los entretenimientos de Egipto,
¿Se enamoraron del internet de Egipto? ¿Se enamoraron de las películas de Egipto? ¿Se enamoraron de la comida de Egipto? ¿Y qué ocurrió? ¿Terminaron qué? Esclavos. Le hago una pregunta. Si nosotros nos enamoramos de este mundo y de las diversiones y placeres y deleites del mundo, nos convertimos nosotros también en esclavos de este mundo. Y si somos esclavos de este mundo, somos esclavos de Satanás. ¿Están viendo el panorama? ¿Cómo se está moviendo? Ahora, ¿qué hace Dios cuando ellos están esclavizados en Egipto? Vayan conmigo a Éxodo capítulo 2. Éxodo capítulo 2, vamos a verlo aquí. Éxodo capítulo 2. Le estoy tirando la camita, le estoy tirando el cemento para entrar en la profecía de las 70 semanas. Éxodo capítulo 2. Terminaron esclavizados en Egipto. ¿Será que Dios los abandonó? No. Noten lo que dice Éxodo capítulo 2, versículo 23. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de ¿qué? O la esclavitud. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su... Así que cuando murió el faraón que le había dado el puesto a José, cuando murió José y el faraón, entonces ¿qué ocurrió? De momento, el favor de Dios. Por eso es que usted se puede estar llevando muy bien con las personas de este mundo. Se puede estar llevando muy bien con las cosas de este mundo. Pero eventualmente las cosas de este mundo lo van a atacar y lo van a acabar. ¿Están conmigo? Versículo 24. Y oyó Dios el gemido de ellos. Y se acordó ¿de qué? De su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. ¿Cuántos dicen amén? Se acordó Dios de su pacto. Israel llegó al colmo de la esclavitud, donde los tenían trabajando 7 días a la semana y estaban trabajando durante todo el día. Ya no aguantaban, ya no soportaron el peso de la esclavitud. ¿Y qué dijeron? Dijeron, clamemos al Dios de nuestros padres, porque no tenemos de otra ya. ¿Verdad? A veces, ustedes han notado que a veces tenemos que caer en el fondo para que podamos mirar para arriba. No es que Dios lo quiera así, pero Dios lo permite. En mi caso pasó así, yo tuve que dar fondo para poder mirar arriba. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Pero Dios, ¿qué dijo? Dios dijo, yo voy a liberarlos. ¿A quién envió para liberarlos? A Moisés. ¿Por qué Dios los quiere liberar? Pues primero porque son su pueblo, y segundo porque tiene que venir la simiente. Y Dios envía a Moisés. ¿Los libera Dios de Egipto? Con mano fuerte y con brazo extendido, poderosamente, la manifestación más poderosa hasta este momento del poder de Dios en ese contexto, ¿verdad? En cuestión en el mundo. ¿Y qué ocurre? Dios los lleva ¿a dónde? Los lleva al desierto. Pasan por el Mar Rojo y los lleva al desierto. Y noten lo que Dios le dice en Éxodo 19, 4 al 8. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, ¿sí qué cosa? Si obedecieres, oyeres mi voz y guardares mi pacto, entonces vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación. Dios, ¿qué le hace? Le propone matrimonio a Israel. Le dice, miren, yo soy el Dios de sus padres Abraham, Isaac y Jacob, y yo quiero ser el Dios de ustedes. Y le dijo, ¿ustedes quieren que yo sea su Dios? ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cómo no? ¿Verdad? ¿Cómo no tener un Dios tan poderoso que venció a los dioses de Egipto? Cada una de las 10 plagas, usted sabe que representaba un dios egipcio. Y cada uno manifestaba un Dios que ellos ponían su esperanza. ¿Y Dios qué hizo? Plaga para ese Dios, plaga para ese Dios, para que supieran y entendieran que todos esos dioses no tienen ningún poder. El único Dios verdadero, el único poderoso verdaderamente es ¿quién? Es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lo que Dios le estaba diciendo. Amén. Y Dios los saca, los libera. Y sabemos lo que pasó con el pacto. Pero pregunta, ¿fue Israel fiel al pacto? No, no fueron fieles al pacto. No confiaron en Dios. Y usted empieza a estudiar la historia desde el libro de Josué, los jueces. ¡Qué desastre! ¡Qué desastre para atrás y para adelante! Y todo este tiempo, ¿qué está esperando Dios? ¿Qué está esperando Dios todo este tiempo? ¿Qué está esperando Dios todo este tiempo por medio de Israel? ¿Hacer qué? ¿Qué está esperando? Traer la simiente. Él quiere que la simiente venga por medio de él, pero con la sinvergüencería que están haciendo y con todo el desastre que están haciendo no puede traerlo así, ¿verdad? Él está esperando, ¿por qué? Porque él quiere que ellos cumplan su misión y le está dando tiempo. Escuche bien lo que Dios está haciendo, le está dando tiempo, le está tratando de dar tiempo para que ellos puedan ver.
pero no escuchan y siguen empeñados en ser rebeldes, en ser idólatras. Y noten, Jeremías 31, 31 al 34. Y aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales haré ¿qué cosa? Un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres el día que lo tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un ¿qué? Dios le había propuesto matrimonio a Israel, ¿sí o no? Sí, efectivamente, claro que sí, ahí dice que sí. Y noten lo que dice. Ese era. Ahora, la paciencia de Dios se está acabando. Porque Dios necesita que venga la simiente para establecer el pacto. Para que las promesas del pacto se puedan cumplir. ¿Están conmigo? Porque todas las promesas se cumplen por medio de él, de la simiente. Así que, ¿qué hace Dios? Aquí empezamos a ver la paciencia de Dios, la misericordia de Dios tiene límites. El amor de Dios es infinito para todos sus seres creados. Amén. Pero la misericordia y la paciencia no. La misericordia y la paciencia de Dios tiene límite. ¿Y qué ocurrió? Noten lo que dice en el mismo libro de Jeremías. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años. Espérate un momento, me falta una profecía. ¿No está ahí? Vamos a leerlo nosotros entonces. Vayan conmigo por favor a Jeremías 25. Por alguna razón no está ahí. Vamos a leerlo en Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. Vayan conmigo por favor. Jeremías capítulo 25. Y cuando lleguen ahí digan amén. Vamos a leer lo que Dios dijo. La paciencia de Dios se está acabando con Israel. Y Él dice, yo no voy a permitir que esto continúe. Yo tengo que ponerle fin a esto porque yo necesito que el Mesías venga. Jeremías capítulo 25. ¿Cuántos están ahí? Noten lo que le dijo, lo que le dice en el versículo número 11. Toda esta tierra será puesta ¿en qué? ¿En qué? En ruinas, en espanto y servirán ¿qué cosa? Y servirán estas naciones al rey de Babilonia ¿cuánto tiempo? 70 años. Dios le está diciendo al pueblo, miren, si ustedes siguen con este comportamiento, aquí está la profecía. Yo voy a enviar al rey del norte, dice en Jeremías 4. El rey del norte, que es Babilonia. ¿Por qué? Porque ustedes se empeñan en desobedecerme. Y como ustedes se empeñan en desobedecerme, pues está bien, los voy a dejar. Los voy a dejar para que fueran. Babilonia va a venir, pero solamente por ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo le dice? Noten lo que dice el versículo 12. Y cuando se han cumplido los 70 años, castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad, y a la tierra de los caldeos y los convertiré en desiertos. ¿Para cuánto tiempo? Para siempre. Básicamente esto es lo que Dios le está diciendo. Les voy a dar un pau pau. Por ejemplo, los que tienen hijos. ¿Cuántos de ustedes tienen hijos? Muy bien. Cuando usted le castiga a su hijo, ¿usted lo castiga para mostrarle a su hijo, a su hija, cuán fuerte y poderoso y grande es usted? Te estoy dando un pau pau para que tú sepas que yo soy fuerte y poderoso. ¿Por qué razón usted castiga a su hijo o a su hija? Por amor. ¿Para qué? Para que se dé cuenta del error que cometió, capacite, recapacite y lo piense y no lo vuelva a hacer. ¿Están conmigo? El castigo es para corrección y es por amor. ¿Están conmigo? ¿Dios qué hace? Dios le dice a Israel, les voy a dar un castigo de 70 años. Un pau pau de 70 años. Pero al final de los 70 años, ¿qué le dice? Voy a castigar a Babilonia. Y luego los voy a ¿qué? Los voy a regresar ¿a dónde? Los voy a regresar a este lugar. Noten lo que dice Jeremías 29:10. Cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿Para qué? Para hacerlo volver a este lugar. ¿Qué lugar es ese? En otras palabras, Jerusalén será destruida por Babilonia. 70 años van a estar castigados, pero después de los 70 años, ¿qué le dijo? Los voy a regresar. ¿Con qué propósito? A ver si aprendieron la lección. A ver si toman vergüenza y si se preparan. ¿Por qué? Porque el Mesías va a venir y ese es el propósito de todo. El Mesías tiene que llegar porque Él es el que va a salvar a la raza humana. Él es la razón de todo. ¿Están conmigo? Ese es el propósito por el cual Dios está tratando de mostrarle y está tratando de castigarlo porque dicen, tiene que llegar el Mesías. Ahora, la pregunta es, saquen sus teléfonos por favor. Saquen sus teléfonos y saquen la calculadora. Vamos a empezar a hacer matemáticas divinas. Matemáticas divinas. Este pau pau que Dios le da a Israel se da en el año, por favor escriban en su teléfono, 606. 606. Y ahora le dice 70 años. Así que réstale al año 606, 70.
¿Qué año le da? 536. Así que, ¿qué le dijo Dios? 70 años. Al final de los 70 años los voy a hacer ¿qué? Voy a castigar a Babilonia y los voy a regresar a Jerusalén. ¿Y qué año terminan los 70 años? 536. Ahora la pregunta es, ¿qué pasó en el año 536? Vayan conmigo a Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9. Dios le dice, castigo de 70 años, para ver si al final de los 60 años aprendieron su lección y yo los pueda regresar aquí. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Recuerden que en el santuario es que el Mesías iba a venir, ¿verdad? El deseado de toda la gente se iba a aparecer ahí donde estaba el santuario, en esa área donde se consideraba la Tierra Santa. ¿Para qué? Para empezar la proclamación del plan de salvación por medio del Mesías. Noten, Daniel capítulo 9, ¿cuántos están ahí? Dice, en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años del que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse, ¿qué cosa? Las desolaciones de Jerusalén, ¿en cuánto tiempo? En 70 años. Escuche bien. ¿Esto está ocurriendo en qué año? El año primero de Darío. ¿Saben cuál es el año primero de Darío? El año primero de Darío, ¿saben cuál es? El 538. Ahora recuerden, como esto es antes de Cristo, el tiempo va al revés. Las 70 semanas se terminan en el año 536. Estamos en el año 538. ¿Faltan cuántos años para terminar los 70 años? 2 años. ¿Están conmigo? Así que Daniel, ¿qué está haciendo Daniel? Daniel está estudiando la misma profecía que usted y yo estamos estudiando, del paupado, del castigo que Dios le dio a Israel. Y Daniel está leyendo la profecía diciendo, mira, Dios le dijo a Jeremías que iban a estar 70 años en Babilonia, que al final de los 70 años lo iba a sacar y lo iba a regresar a Jerusalén. Pero ¿qué es lo que está pasando? Noten. Y volví mi rostro al Dios, al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayunos, silicio y ceniza. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios, grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos, de tus ordenanzas, no hemos obedecido a tus siervos los profetas que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres, a todo y al pueblo de la tierra. Familia, básicamente si usted lee Daniel capítulo 9 es una de las oraciones más lindas que hay en la Biblia. Y Daniel básicamente le está diciendo, Señor, acabo de estudiar la profecía de los 70 años de la promesa de Babilonia. En el año 536 se acaban. Daniel está haciendo los cálculos como usted hizo ahora con el teléfono. Y dice, Señor, faltan 2 años. ¿Y cuál es el problema? Que están peor que cuando llegaron. Ahora se enamoraron de la comida de Babilonia, de las diversiones de Babilonia, del Facebook de Babilonia. Se enamoraron de todos los entretenimientos y todas las cosas que Satanás trata de utilizar para desviarnos. No significa que esas cosas no se pueden utilizar para bien. Amén. Y están peor que cuando entraron. ¿Y cuál es el problema? Que quedan 2 años. Y Daniel dice, estamos peor que cuando llegamos. Entonces, ¿qué hace Daniel? Daniel en su oración que dice, ay Señor, yo no sé qué tú vas a hacer con este pueblo maldito. Mira cómo se comportan, mira cómo hablan, mira cómo se visten como babilónicos, hablan como babilónicos, se entretienen como babilónicos. Eso es lo que dice Daniel. Esa es la oración de un verdadero hijo o hija de Dios, porque estamos en esto todos juntos. No está señalando al otro, que bueno que yo no sea así, mira aquel, mira lo otro. Daniel dice, Señor, hemos pecado, hemos como pueblo, porque nosotros somos responsables por nosotros mismos también, como pueblo, como iglesia, amén. Y Daniel hace una oración espectacular, espectacular, pidiéndole, Señor, misericordia. Se lo dejo de tarea, le hace el capítulo 9, esa oración linda y hermosa. Ahora le hago una pregunta. ¿Será que Dios escucha las oraciones de su pueblo, sí o no? Sí. Noten lo que ocurre en el versículo número 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel y derramando mi ruego delante del Señor mi Dios por el monte santo de mi Dios.
Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde. Esa es las 3 de la tarde. Hermano y hermana, ¿qué, según la ciencia, qué es lo más rápido que existe en este mundo, en este universo? La luz. Este versículo nos dice que hay algo más rápido que la luz. Son los ángeles. ¿Por qué? Porque Daniel todavía estaba orando y ya Gabriel estaba ahí para contestarle. En otras palabras, Dios le dijo, mira Gabriel, Daniel está orando, vete y contéstale. Y ahí estaba Gabriel esperando a que Daniel terminara. ¿Qué me dice esto? Que aún antes de nosotros terminar nuestras oraciones, ya Dios está intercediendo. Amén. Ya Dios está orando. Ya Dios sabe, ¿verdad? Dios ya está orando porque conoce y sabe. Noten lo que dice en el versículo número 22. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte ¿qué? Sabiduría y ¿qué? Y entendimiento. Al principio tu ruego fue dada ¿qué cosa? La orden, y yo he venido para enseñártela porque tú eres muy amado. ¿Cuánto daría yo por saber que Dios piensa lo mismo de mí? ¿Verdad que sí? Sería lindo que Dios dice, este es mi amado. ¿Verdad? Dios llamó a Daniel por su propio nombre. ¿Será que Dios nos llama a nosotros también? O Dios dice a nosotros, yo no te conozco. Familia, fuerte. He venido para enseñártelo porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende qué cosa. La visión. Versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los que, santos de los santos. Así que Dios le dice, Daniel le dice, Señor, faltan 2 años para terminar la profecía, Señor, y todavía estamos en Babilonia, estamos peor que nunca, Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Señor, por favor, no permitas que nos quedemos aquí, Señor, tenemos que regresar a Jerusalén, porque hay que levantar el santuario, porque hay que prepararnos para la llegada del Mesías, la simiente que va a salvar a la raza humana. Señor, por favor, escúchanos. Y de Dios se escuchó a Daniel. Y Dios le dijo, ¿qué? 70 semanas. Ahora, póngase a pensar algo. ¿Cuántos son 70 semanas? 1 año y medio. ¿Eso tiene sentido? No tiene sentido. Porque si Dios le va a decir básicamente lo que le está diciendo el ángel Gabriel es, mira, Dios te va a dar 70 semanas para resolver el asunto. ¿Eso no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido? Díganme ustedes, ¿por qué no tiene sentido? ¿Por qué no tiene sentido que le va a dar 1 año y medio? Porque faltan 2 años para que termine la profecía. ¿Para qué darle 1 año y medio si todavía falta? Sí, para eso deja que corran los 2 años. No tiene sentido, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar un principio de interpretación profético. ¿Cuál es ese principio? Que un día profético es equivalente ¿a qué? A 1 año literal. ¿Están conmigo? Este principio, si usted, este ejemplo es la mejor de todas, porque no tiene ningún sentido decirle, le voy a dar una extensión al tiempo de probatoria de un año y medio, cuando todavía quedan 2 años en la profecía. Eso no tiene sentido. Pero cuando usted le aplica el principio profético de un día profético es equivalente a 1 año literal, usted se da cuenta que el panorama cambia completamente. Vamos a mirar este principio. Números capítulo 14, versículo 34. ¿Cómo dice? Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconociste la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, 1 año por cada día, y conoceréis ¿qué cosa? ¿Por qué fue que estuvieron 40 años en el desierto? Porque los espías fueron, ¿verdad? Por 40 días, y cuando regresaron, vinieron los 10 de los 12 y ¿qué dijeron? No podemos, no confiaron en la promesa de Dios, no confiaron en la palabra de Dios y revolcaron al gallinero. Y Dios dijo, ¿saben qué? Por esta rebelión y por su cabecidura, ahora se van a caer por cada día que estuvieron los espías, cada día ahora van a estar 1 año en el desierto. Y van hasta que mueran y los hijos de ustedes sean los que van a entrar. ¿Usted se imagina eso? 40 años dando vuelta en el desierto. ¿Por qué no le creímos a Dios?
Ay, Señor, qué tercos somos. 40 años. Noten, Jesucristo aplica el mismo principio en Lucas capítulo 13, versículo 32. ¿Qué dijo? Él, Jesús, le dijo: id y decid a aquella zorra que es Herodes, he aquí hecho fuera demonios y hago curaciones hoy, mañana y al tercer día termino mi obra. Le hago una pregunta: ¿la obra de Jesucristo duró 3 días? No, 3 años, porque ya habían pasado medio año para esto. 3 años. ¿Lo aplicó Jesucristo, sí o no? Perfectamente. ¿Están conmigo? Ahora, entendiendo esto, que el tiempo profético, vamos a tomar las 70 semanas. Daniel 9:24 dice que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Vamos entonces a multiplicar. ¿Cuánto? Saquen su calculadora. Vamos, saquen su calculadora. Vamos a hacer cálculo. Yo sé que a usted no le gusta la matemática. Y no es culpa de ustedes, es culpa de sus profesores. Que no le enseñaron que la matemática es sabrosa, ¿verdad? Que era demasiado fría, multiplica y no. 70 semanas, vamos a multiplicarlo. ¿Cuántos días en la semana? ¿Cuánto es 70 por 7? Vamos a ver. 490 días. ¿Están conmigo? 70 semanas, 490 días. Pero un día profético es equivalente a un año literal. Entonces no son 490 días, son 490. Ahora tiene sentido la profecía. Dios le está diciendo a Daniel: les voy a dar una extensión al tiempo de probatoria de Israel para que se prepare para la venida del Mesías. ¿Cuánto tiempo? 490 años. ¿Cuántos están conmigo hasta ahora? Ahora la pregunta es, ¿cuál es la primera pregunta que tenemos que hacernos? Tenemos el periodo profético, 490 años. ¿Cuál es la primera pregunta que tenemos que hacernos? ¿Cuándo comienza? Gracias, Señor. Tenemos el periodo profético. ¿Cuándo comienzan los 490 años? Regresemos a Daniel capítulo 9, versículo 25. Noten lo que dice. Daniel 9, 25. Dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, ¿para qué? Para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas, y se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. ¿Están conmigo? Así que ¿cuándo comienza esa profecía de las 70 semanas o los 490 años? Cuando se ¿qué? Cuando se dé la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. ¿Por qué hay que restaurar y edificar a Jerusalén? Porque Babilonia, Nabucodonosor lo destruyó. Dice según Jeremías capítulo 52 que envió a Nabuzaradán en la última sitiada y arrasó con Jerusalén. Lo destruyó todo completamente. Entonces Dios dice, cuando se dé esa orden para restaurar a Jerusalén, entonces ¿qué ocurre? Entonces ahí empieza a contar. Cuando se dé la orden. Ahora le pregunto, ¿está la orden en la Biblia? Tiene que estar en la Biblia, porque Dios no es Dios de confusión. Dios nos va a decir exactamente. ¿Cuántas órdenes hay? Hay 4 órdenes en el libro de Esdras. 4 órdenes. Y usted dirá, ¿y cómo sé cuál de las 4 es la correcta? Es sencillo. Haga la matemática y usted se va a dar cuenta cuáles de estas 4 órdenes que se dan en la Biblia es la que se aplica correctamente. ¿Por qué se lo digo? Porque hay gente que aplica la orden equivocada y el año le sale equivocado. Pero vamos a utilizar una orden, la orden que yo creo y entiendo es la orden correcta, y vamos a ver cómo cae como anillo al dedo o como sombrero. Perfectamente. ¿Están conmigo? ¿Cuál orden es esa? Se encuentra en Esdras capítulo 7. Noten lo que dice Esdras capítulo 7. Este es el rey Artajerjes, rey de reyes, y a Esdras, sacerdote y erudito, escriba erudito en la ley del Dios del cielo. Paz. Por mí, este es Artajerjes, el rey de los medios y los persas, por mí es dada, ¿qué cosa? Aquí está la orden. Orden que todo aquel que en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas que quieran ir contigo a Jerusalén, ¿qué cosa? Pregunta, ¿aquí hay una orden para regresar? ¿Hay una orden para restaurar? ¿Pero restaurar qué? Si está enviando sacerdotes y levitas, ¿qué se está restaurando? El templo. ¿Están conmigo? O el aspecto religioso de Jerusalén. Pregunta, ¿eso era lo único que había que restaurar? No. ¿Por qué? ¿Qué pasa si solamente restauras el santuario en Jerusalén? ¿Qué pasaría? ¿No hay gente? ¿O los enemigos pueden venir y romperlo otra vez?
Entonces, ¿qué tiene que hacer establecer Dios para levantar el santuario? Tiene que establecer la ciudad. Tiene que establecer el resto de la ciudad que sirve como protección o barrera para el santuario, porque el santuario se supone que quedará en el centro de la ciudad. ¿Están conmigo? ¿Será que eso está en esta orden? Nótenlo aquí. Y todo lo mandado por el Dios del cielo se ha hecho prontamente para la casa ¿de qué? La casa del Dios del cielo. ¿Cuál es la casa de Dios? El santuario. Y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, noten que dice aquí, pon qué cosa, jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río. En otras palabras, esta orden no solamente establece y restaura los servicios religiosos por medio del santuario, sino también restablece el aspecto civil de la ciudad. Que se levante toda la ciudad nuevamente, no solamente el aspecto religioso, sino también el aspecto civil político. ¿Están conmigo o no están conmigo hasta ahora? ¿Cuántos dicen amén? Ahora la pregunta es, ¿cuándo se dio esta orden? ¿En qué año se dio esta orden? Pues nótenlo aquí. En el 7º año del rey Artajerjes, este es Esdras 7, 7 y 8. En el 7º año del rey Artajerjes, llegó a Jerusalén en el mes quinto, el año 7º del rey. En este año fue que se dio la orden. Y el 7º año y mes quinto del reinado de Artajerjes fue en ¿cuándo? El otoño del 455, 457. Nadie dijo amén, pero yo digo amén. ¿Por qué digo amén? Porque encontramos la fecha de inicio de la profecía de los 490 años. Ahora, vamos a empezar a aplicar la matemática nuevamente. Daniel 9:25, ¿qué dijo? Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén, ¿que fue en qué año? 457, hasta el Mesías príncipe, habrá ¿qué cosa? 7 semanas y 62 semanas. Las primeras 7 semanas son ¿para qué? Para la restauración de los muros de la ciudad y los aspectos de construcción. Y luego 62 semanas. ¿Y qué iba a pasar a la final de las 62 semanas? ¿Quién iba a aparecer? El Mesías. Así que vamos a empezar con la matemática. 7 más 62, ¿cuánto es? 7 semanas más 62, ¿cuánto es? Qué bueno que no tuvieron que usar calculadora por eso. Pero si lo tienen que hacer, no se preocupe, ¿verdad? Eso pasa. 69 semanas para la aparición del Mesías. Pero, ¿cuántos días hay en una semana? 7. Así que tenemos que multiplicar 69 semanas por 7. ¿Cuánto nos da? Hagan por favor la matemática. 69 por 7, hágalo ahí. No haga trampa con la mente. ¿Cuánto da? Yo quiero que ustedes, la razón que yo quiero que ustedes lo usen es que ustedes lo vean en su calculadora. ¿Cuánto les da 69 semanas por 7 días? 483 días, pero ya sabemos que ¿cuál es el principio bíblico? Un día profético es equivalente a un año literal. Entonces no son 483 días para la llegada del Mesías, sino son ¿qué? 483 años. Escúcheme bien, familia. Esta profecía se dio casi 500 años antes y noten la exactitud con la que Dios está diciendo que al final de las 7 y 62 semanas iba a aparecer ¿quién? El Mesías príncipe al final de los 483 años, que son las 69 semanas. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Familia, pues vamos a empezar a marcar, a calcular. Ustedes como que comieron mucho antes de venir para acá hoy. Toda la sangre aquí abajo, en la digestión. Vamos a comenzar desde el otoño del año 457 y vamos a sumarle 483 años. Claro, hay un problema porque los números, el periodo de años es más grande de lo que queda en el calendario, por lo menos antes de Cristo, pero usted puede hacerlo o puede poner 457 y restarle 483 o puede poner 483 y restarle 457. Independientemente de cómo lo haga, le va a salir igual. ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto le da? Alejandro, el año 26. Ahora, esto es ya pasado el Anno Domini, ya estamos en la época de Cristo. El año 26. Pero ¿cuál es el problema?
El año 26 es que terminan los 483 años. Pero ¿cuándo es que la orden se da? En el otoño. Por lo tanto, al final del año 26 terminan, pero tenemos que ¿qué? Ahora tenemos que pasar al otoño. ¿Me están entendiendo? Le explico. Cuando usted nace, ¿usted tiene un año? No. ¿En qué, Gilmer, en qué mes usted nació? En enero. Gilmer nació en enero. ¿Gilmer tenía un año cuando nació en enero? No. Tuvo que haber pasado un año y ahí se cuenta un año completo y entonces tiene ¿qué cosa? Un año, ¿verdad que sí? Así que solamente, ahora mismo, Gilmer, ¿cuántos años usted tiene? 30. 25 años tiene el hermano Gilmer. ¿Cuántos años tiene? Ok. Mira para allá, no sabe ni cuántos años tiene. Es que después de mucho tiempo usted no quiere seguir contando. Le hago una pregunta. ¿El hermano Gilmer tiene 58 años de vida? No, él no tiene 58 años de vida. ¿Por qué? ¿En qué mes estamos? ¿En qué mes estamos? En agosto, casi septiembre. Así que Gilmer tiene 58 años y... ¿cuántos meses? No sabe ni qué año nació. ¿En qué mes? Perdón. Ok. So, él tiene 58 años y ¿cuántos meses? Y 9 meses de vida. ¿Me están entendiendo? Lo que pasa es que nosotros no andamos diciendo cuántos años tiene. Yo tengo 58 años y 9 meses. Usted simplemente lo resume 58 años, ¿verdad? Pero ¿me están entendiendo? Él termina, pero hay que ahora pasar ¿a qué? Al mes. Por lo tanto, en el 26 terminan los 483 años, pero ahora hay que pasar ¿a qué? Al otoño. Y si pasas del 26 al otoño, ¿a dónde te lleva eso? Hasta el otoño del año 27. ¿Me están comprendiendo? Familia, ¿qué dice la profecía? Al final de las 69 semanas, esto es en el año 500 años antes de nacer Cristo, al final de los 483 años, iba a aparecer ¿quién? El Mesías. Ahora la pregunta es, ¿qué ocurrió en el año 27 Anno Domini? Lucas capítulo 3 versículo 1 dice, en el año 15 del imperio de Tiberio César. El año 15 del Tiberio fue el año 27 Anno Domini. Pregunta, ¿qué pasó en el capítulo 3 de Lucas que marcó este evento histórico? Vayan conmigo a Lucas capítulo 3. Vamos a verlo. Ay. Entonces pone candela. Lucas capítulo 3. ¿Cuántos están ahí? Vamos, ¿qué ocurrió? Tenemos el contexto histórico, el año 27. ¿Qué ocurrió en el año 27? Justo el mismo periodo de tiempo y el mismo periodo en el otoño. En el mismo otoño del año 27, justo como la profecía decía, ¿qué ocurrió? Noten lo que dice el capítulo 3, el versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo que... Escúcheme bien, familia. En el mismo año 27, en el otoño del 27, justo 483 años después, ¿qué cosa? Cristo es bautizado, el Espíritu Santo desciende sobre él. ¿Y qué significa eso? El Mesías llegó. Amén. El Mesías ha llegado. Se ha declarado. Cuando dice aquí, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, otras versiones de Biblia dicen, con quien estoy contento. Sí, podemos entenderlo así, que el Padre, ¿estaba contento el Padre, sí o no? Claro, acaba de llegar, se acaba de ungir el Mesías, el Salvador del mundo. Pero hay algo más profundo ahí. Porque la palabra complacencia en griego ciertamente puede significar contento, complacido, gozoso. Pero ¿sabe lo que significa también la palabra complacencia o la palabra eudoqueo en griego? Significa formalmente y oficialmente ratificado, autorizado, sello de aprobación. En otras palabras, lo que el Padre está diciendo cuando dijo, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia, lo que está diciendo, este es la simiente de Génesis 3:15.
Este es el Salvador. Este es la simiente que les prometí. Este es el que va a vencer a Satanás. Este es el que va a restaurar a la humanidad. Este es el que va a darle poder nuevamente a la iglesia. Este que está aquí es mi promesa del pacto eterno que voy a hacer por medio de él. Eso es lo que el Padre está diciendo. Amén. Y usted pensaría que Israel estuviera gozoso de eso. Pero eso es lo que ocurrió ahí. ¿Cuántos dicen amén? Familia, increíble la profecía. Se da el decreto 457. 483 años o 69 semanas, el decreto para restaurar y edificar a Jerusalén, hasta que Cristo es ungido como el Mesías en el año 27. Alguno de ustedes dirá, pero ven acá. Cuando Cristo se bautizó, ¿no tenía 30 años? Sí. ¿Y por qué el año 27? Pues si usted no lo sabía, hicieron el calendario un poco mal. Y ellos pensaran que el año 1 fue el año que nació Cristo, y cuando se dieron cuenta después los historiadores dijeron, nos equivocamos de fecha. Y fue aproximadamente en el año 4 antes de Cristo que Él nace. Por eso ese leve desbalance en el periodo. Le voy a enviar un estudio sobre ese concepto de las fechas y cómo se equivocaron. ¿Están conmigo? Así que, estamos ahí. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos? Pregunta, ¿terminó la profecía de las 70 semanas? ¿Terminó la profecía de las 70 semanas? No. ¿Por qué? Porque solamente hasta ahora 69. Entonces el primer cumplimiento iba a ver ¿qué? Que Cristo iba a llegar como ¿qué? Iba a llegar como, pero ¿qué es lo que falta? Falta la otra semana. ¿Y cuánto es una semana? 7 días. ¿Y cuánto es el principio profético? Un día profético es igual a un año. Entonces todavía faltan ¿qué? 7 años en la profecía. ¿Están conmigo? Ahora la pregunta es, ¿y qué más ocurrió? Noten, Daniel 9:26. Y después de las 62 semanas, que son, recuerda, son 7, 62, 69. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías más ¿qué? Más no por qué. Más no por sí mismo. Noten Daniel 9:27, ¿qué dice? Y por una semana más, ¿qué hará? Confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar ¿qué cosa? El sacrificio y ¿qué cosa? Y la ofrenda. Ahora, vamos a mirar aquí. En la última semana, después de las 62 o después del año 27, se quitará la vida al Mesías. En esa última semana se confirmará el pacto por medio del Mesías, pero a la mitad de la semana hará cesar, corté el sacrificio y la ofrenda. Así que empecemos. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3 años y medio. ¿Cuándo fue Cristo ungido como el Mesías? En el otoño del 27. Vamos a hacer los cálculos. Saca la calculadora otra vez. Vamos. No sean haraganes. Vamos. Vamos a sumarle al año 27 3 años. ¿Cuánto le da? 30. Pero estamos en el otoño del año 30. ¿Cuánto es la mitad de 7? 3 años y medio. 3 años y medio son 3 años y medio. Hay que ponerle 6 meses más. Así que si está en el otoño del año 30 y le das 6 meses más desde el otoño al año 30, ¿a dónde te lleva? A la primavera del 31. 3 años y medio fue la primavera del 31 y dice que a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda y se quitará la vida al Mesías. Familia, ¿qué ocurrió en la primavera del año 31 en el mismo punto de la profecía perfectamente establecido? Se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Cristo fue sacrificado justo a la mitad de la última semana. Y cuando dice que se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, ¿por quién murió Él? Por nosotros. Él no tenía que morir porque Él no tenía pecado. Él se hizo pecado por usted y por mí. Justo ahí mismo, los 3 años y medio, Cristo es sacrificado. Y dice la profecía que en el mismo momento que Cristo murió, ¿qué ocurrió? El velo del lugar santísimo se rasgó de arriba abajo, de un terremoto tan fuerte que hubo, y el cordero que iba a ser sacrificado a esa hora, a las 3 de la tarde, salió huyendo. ¿En qué representa eso? Representa que Daniel 9:27 dice, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué cuando Cristo muere cesó el sacrificio y la ofrenda? Porque Cristo era el sacrificio.
Porque Él era la ofrenda, porque Él era el sacerdote. ¿Están conmigo? Él era el santuario, Él era el plan de salvación. Entonces cesó en ese momento. ¿Por qué? Porque ahora ya no es por medio de la muerte y la sangre de animales y de corderos y de sacerdotes terrenales y de ofrendas terrenales, sino ahora es por medio de la sangre de Cristo Jesús y su obra intercesora como nuestro sumo sacerdote. ¿Cuántos dicen amén? ¿Es lindo o no es lindo esto? Le hago una pregunta. ¿Terminó la profecía? No. ¿Por qué no ha terminado? ¿Terminó con la muerte de Cristo? No. Porque todavía falta ¿qué? La mitad de la última semana. Ahora, ¿por qué si ya Cristo murió y resucitó y ascendió, por qué aún quedan 3 años y medio? ¿Para quién era ese tiempo de probatoria? Para el pueblo. Este tiempo de probatoria, Dios le dijo, recuerden, el plan era que ustedes van a ser el pueblo y los sacerdotes que van a llevar la proclamación de la salvación del pacto eterno por medio de Cristo Jesús. Ustedes son los que lo van a hacer. Pregunta, ¿estaban ellos listos para hacerlo en este momento? Así que Dios le da ¿qué? 3 años y medio más. ¿Para qué? Para que se den cuenta, para que cumplan el llamado que Dios le hizo. Ahora, vamos a sumar. Cristo muere en la primavera del año 31. Vamos a sumarle 3 años y medio. 3 años al año 31, ¿qué nos lleva? 34. Desde la primavera, sumemos medio año, nos lleva de la primavera ¿a dónde? Al otoño nuevamente. ¿Qué ocurrió en el otoño del año 34? La muerte de Esteban. El primer mártir y el último profeta enviado a Israel. ¿Para qué? Específicamente para Dios querer cumplir el propósito que Él quería con ellos. ¿Están conmigo? Dios, aún después de todo lo que pasó, escúcheme bien porque esto tiene que ver con nosotros en el tiempo del fin. Dios, aún después de todo lo que ha hecho, generación tras generación, tras generación, tras generación, tras generación, aún nos da ese pequeño tiempo de gracia. Hermano y hermana, nosotros también todavía tenemos un pequeño tiempo de gracia, pero muy pronto va a terminar la gracia para la iglesia primero, según Ezequiel capítulo 9. Porque recuerden que enviaron a los verdugos a acabar por las abominaciones que se estaban haciendo. Esa es una representación del juicio de los vivos. Esa es una representación del juicio que comienza por la casa de Dios, para ver quiénes son los que van a salir del zarandeo para recibir el poder de la lluvia tardía y salir a dar el fuerte clamor en el fin. Esto es lo que representa esto, que muy pronto va a terminar la gracia para la iglesia. Dios está diciendo, yo necesito que mi iglesia se ponga las pilas y que me deje hacer lo que yo quiero hacer en ustedes y por medio de ustedes. ¿Para qué? Para agarrarlos a ustedes y salir a que lleven el evangelio eterno, el mensaje de los 3 ángeles. Lo mismo que está pasando aquí, Dios quería hacerlo con ellos, pero ¿qué dijeron ellos? Vayan conmigo, Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7, Hechos capítulo 7. ¿Esto es candela o no? Hechos capítulo 7. Miren, Esteban yo creo que estudió leyes, porque Esteban en el capítulo 7 agarra y parece un abogado, dando una cátedra de evidencia tras evidencia tras evidencia de la paciencia de Dios por medio del pueblo. Usted puede leer el capítulo 7 como tarea, yo no lo vamos a poder leer completo, pero miren que Esteban los agarra. Recuerden, está por terminar la probatoria como cuerpo, como corporativamente, no como individualmente, porque los judíos se pueden salvar individualmente, pero como cuerpo y el pueblo de Dios, que Él quería que llevaran el fuerte clamor, ha llegado el fin. Por eso le dije que Dios ha estado esperando para tener un pueblo fiel, y ese pueblo va a ser los 144,000 y los que están en esa época de tiempo. Noten lo que dice Esteban y cómo aplica esto a nuestros tiempos. Versículo 51. Noten lo que Esteban le dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistieron al Espíritu Santo como vuestros padres, así también como, eso me acuerda a Juan el Bautista, víboras, ¿verdad? Si yo me paro en un púlpito hoy y le grito víboras a la iglesia, no me van a querer predicando más.
Imagínense que yo me paro aquí en un púlpito y decirle a ustedes son todos unos tercos y cabeciduros. ¿A cuál de los padres no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano de la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregados y maltratados. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Oyendo estas cosas, ¿qué hicieron ellos? Se enfurecieron en sus corazones y ¿qué? Y crujían los dientes contra él. ¿Qué significa eso? Que estaban llenos de ira, porque le estaba sacando los trapos sucios. Y ellos ahí, ¡ah! Versículo 57. Entonces ellos, dando gritos, grandes voces, se taparon los oídos y arremitieron a una contra ¿qué? ¿Qué hicieron ellos cuando el último profeta fue enviado a decirle, Dios hasta hoy, Dios le está dando la oportunidad a ustedes para que reconozcan no solamente el Mesías, vieron lo que hicieron sus discípulos durante 3 años y medio, han visto todo lo que Dios ha hecho y aún así siguen tercos y duros. Arrepiéntanse. ¿Y qué hicieron ellos? Dice ahí, se taparon ¿qué? En otras palabras, ¿qué dijeron? No queremos escuchar más. Se acabó. Y lo mataron. Noten que cuando cierra el tiempo de probatoria y el tiempo de gracia, no es porque Dios quiere cerrarlo, es porque el ser humano ya decidió que no quiere más. Dios simplemente manifiesta lo que está en el corazón humano. ¿Eso es lo que usted quiere? Está bien. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Ya yo no puedo hacer más por ti. Se acabó. ¿Y qué dice aquí? Y echáronle fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba ¿qué? Y apedreaban a Esteban. Noten, familia, que el que estaba de cabecilla en este asesinato, ¿quién era? Saulo. Y cuando los hebreos rechazaron el plan de salvación, cuando los hebreos rechazaron, los judíos rechazaron, Israel rechazó ser el pueblo a ir a llevar el fuerte clamor al mundo de la salvación por medio de Cristo Jesús, entonces ¿qué hace Dios? Como ellos rechazaron, entonces levanta a Pablo y ¿qué le dice a Pablo? Pablo, ahora ve y predícale a los gentiles. Y dile a ellos las buenas nuevas y dile a ellos que yo quiero que ellos sean los que salgan a dar las buenas nuevas. ¿Salió con poder o no salió con poder? Tanto poder que usted y yo estamos sentados hoy en día adorando a Dios. Amén. Familia, aquí está las 70 semanas. Clarito, conciso y perfecto. 7 semanas y 62 semanas. 483 años. Cristo es bautizado, el Mesías es ungido. 3 años y medio después, ¿qué cosa ocurre? Cristo muere a mitad de la semana. 3 años y medio después, ¿qué ocurre? Termina el tiempo de probatoria ¿para quién? Para el pueblo judío. ¿Están conmigo? Corporativamente estamos hablando. Familia, este mismo escenario muy parecido es lo que está pasando con nosotros. Nosotros, Dios está llamándonos ¿a qué? A crucificar el yo. A crucificar el corazón, a circuncidar este corazón terco y duro. ¿Pero qué? Porque muy pronto terminará la gracia para la iglesia. El zarandeo vendrá, como dice Ezequiel capítulo 9. Y cuando salga ese zarandeo, así como pasó con la iglesia primitiva, va a salir un remanente. Y con el poder de la lluvia temprana salieron a predicar y a dar el fuerte clamor. ¿Amén? Amén. Lo mismo va a pasar aquí. ¿Cuál fue el propósito de la lluvia temprana? Más que la predicación del evangelio. El propósito de la lluvia temprana era darles a los discípulos el poder, el valor y la fuerza para dar la predicación del evangelio eterno, escuche bien, frente a las amenazas, a la persecución y a la muerte. Por lo tanto, ¿para qué es la lluvia tardía? Para darnos a nosotros el poder, la fuerza y el valor ¿de qué? De salir a predicar el evangelio eterno frente a las amenazas, las persecuciones y la muerte. Ese poder no es humano, es un poder divino extra que Dios va a dar, porque sin ese poder no saldríamos. Familia, eso es lo que Dios nos está llamando a hacer. Esta es la importancia de la aplicación de esta profecía. Y claro, hay mucho más que podemos aplicar, pero ¿me están entendiendo? ¿Me están viendo por dónde vamos, familia? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de ustedes quieren decir, Señor, yo quiero estar listo cuando cierre la gracia para la iglesia? Yo quiero estar listo y sellado. Vamos a ponernos en pie, vamos a cantar el himno. El himno, por favor, amor. Vamos a cantar el himno número 293.
Cristo nos está llamando a ponerlo. Vamos a tener una oración y vamos a cantar el himno. Padre Santo, gracias por esta oportunidad de estudiar esta profecía tan fascinante. Gracias, Padre, porque vemos que tú eres Dios y no hay otro como tú, que conoces las cosas y las has revelado desde un principio hasta el fin, y podemos, viendo estas profecías, confiar en ti, confirmar que tu palabra es veraz, confirmar que podemos establecernos sobre las promesas que están en tu palabra y ser fieles a ellos, porque tú eres fiel a tus promesas. Ayúdanos, Padre, para que podamos ser fiel. Ayúdanos, Padre, para que podamos salir con el poder del Espíritu Santo, con fuerza y valor, a ir a testificar del Evangelio eterno a un mundo que está cayendo, Padre. Que podamos ser testigos fieles y verdaderos como Cristo lo fue, Padre. Gracias por escucharnos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.